Entonces, les decía que estas micorrizas es la asociación mutualista establecida entre las raíces de la mayoría de las plantas y ciertos hongos del suelo, ¿no? Entonces, como ya hemos visto, se trata de una simbiosis prácticamente universal. El día de ayer vieron ese video en donde decía, ¿no? Un suelo viviente, en donde veíamos la interacción, en este caso de bacterias, de hongos, inclusive en la calidad del suelo, que viene a ser con el humus, ¿verdad? Y decía si estos microorganismos prácticamente, entonces las plantas no podrían en este caso eh, estar adecuadamente, ¿verdad? Entonces, esta simbiosis es prácticamente universal, que se encuentra en todas partes. Se estima que aproximadamente el 95% de las especies vegetales conocidas establecen de forma natural y constante este tipo de simbiosis con hongos del suelo. También hemos visto en este caso las funciones y beneficios. Le decía que incrementa la superficie de absorción radicular hasta 1000 veces, ¿no? De ahí que se está utilizando el día de hoy. Mejora la eficiencia de captación de nutrientes y agua. Ustedes saben que el micelio generalmente comienza a crecer externamente y eso hace que el hongo capte los nutrientes, en este caso que pueden tener del suelo, y lo lleva a la planta, ¿verdad? Aumenta también la resistencia al estrés hídrico y parte salina, pues le decía, hoy en día se está determinando también la mejora del suelo, generalmente en suelos salinos, ¿no? Y hídricos que a veces falta, ¿no? Y también es importante porque potencia la tolerancia a patógenos radiculares, principalmente entre los nemátodos, ¿no? Y también entre los mismos hongos que puedan tener. Y por lo tanto promueve el crecimiento equilibrado y mejora la calidad organoléptica de los frutos. Nosotros vamos a tener una planta generalmente con una raíz muy frondosa. Nosotros vamos a ver que su crecimiento va a ser adecuado, y si tiene todos los nutrientes vamos a ver que los frutos también en este caso van a ser muy buenos en este caso, ¿no? Entonces el objetivo de la práctica es describir la asociación simbiótica entre hongos y planta. Como objetivos específicos describe las técnicas de coloración de raíces micorrizadas, aplicar los métodos de cuantificación de colonización de raíces micorrizadas y aplicar el método de extracción de esporas de hongos micorrízicos para su identificación, ¿no? Por lo tanto, la competencia de desarrolladores aplica técnicas y métodos de cuantificación para la identificación de la asociación micorrítica. Bueno, estos son parcialmente los materiales a utilizar. Se utiliza las raíces porque a partir de las raíces nosotros vamos a hacer las coloraciones para determinar si esas raíces han sido micorrizadas o no han sido micorrizadas, ¿no? Se utiliza el hidróxido de potasio al 10% porque eso nos permite aclarar para poder observar la raíz internamente. El ácido clorhídrico al 10%, 0,1%, aunque este de acá les decía, hoy día ha cambiado, por eso les voy a dar los dos métodos, porque el ácido clorhídrico generalmente está prohibido en tipo de venta, ¿no? El azul de tripán, generalmente, que es el que colorea principalmente las raíces, el lactoglicerina, que también se puede usar. A veces se utilizan las reglas graduadas de aguja de disección para medir, en este caso, los diámetros de micorrización. Placas Petri, tubos, láminas portaobjeto, pipetas, baño María, microscopio binocular. Después vamos a ver otros materiales que vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que realizar para nosotros poder ver en las micorrizas, ¿no? Nosotros vamos a necesitar principalmente el microscopio, vamos a necesitar la lupa. La lupa o el estereoscopio, que también podemos trabajar, nos va a servir generalmente para ver el sistema radical de las hifas externas y esporas, ¿no? Y hay unas esporas que a veces sí podemos ver con estereoscopio, ¿no? Y el microscopio también nos va a permitir ver esporas generalmente microscópicas, y también nos va a permitir ver en este caso la coloración de la raíz, la estructura interna, en este caso de las micorrizas arbusculares, ¿no? Yo le decía que las micorrizas arbusculares puede ser MA, H, también que se llama hongos micorríticos arbusculares, HMA, también podemos determinar. Son las siglas que a veces le colocan, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer uso principalmente de estos dos tipos de herramientas para poder observar. Entonces, en las raíces generalmente hay que hacer un tratamiento en donde vamos a hacer clarificación y tensión, y lo vamos a ver a través del microscopio, ¿no? Las esporas generalmente lo vamos a tomar del suelo, ¿no? Y eso vamos a ver cómo se hace la extracción generalmente, y luego también lo podemos ver a través de lupa, a través del microscopio. Y esto nos sirve también, por si en raíces, nos permite determinar generalmente si el hongo ha sido micorrizado o no por estos
la planta ha sido micorrizada por los hongos. ¿Por qué vamos a saber que han sido micorrizadas por los hongos? Porque vamos a ver la presencia de arbúsculos y la presencia de vesículas, ¿no? Y en las esporas generalmente vamos a ver los diferentes tipos de esporas, generalmente que nos va a permitir a veces la identificación. No es tan fácil hacer una identificación de esporas de la parte micorrízica y de ahí que prácticamente hay muy pocos trabajos y creo que en Perú no tenemos muchos trabajos de identificación de hongos micorríticos, lo que sería bueno en este caso hacer la identificación y comprobar la eficacia de estos hongos. Entonces vamos a hacer la técnica para extracción y aislamiento de esporas. En este caso, le decía, este se llama hongos micorríticos arbusculares, ¿no? También pueden ser, le decía, hongos, en este caso, arbusculares, ¿no? También, el banda le pueden decir, a partir del suelo, ¿no? Entonces la espora junto con trozos de micelio y raíces micorrosadas conforman la fuente de inóculo de estas micorrizas arbusculares, ¿no? Las esporas aparentemente son de origen asexual y pueden encontrarse generalmente a veces adheridas a las raíces de plantas, lo podemos encontrar en el suelo, o mezcladas con el resto de microorganismos que habitan en la rizosfera. Yo les decía ayer que en esa parte, cuando ustedes han visto inclusive el video, han visto que en esa parte de la raíz de la rizosfera es donde vamos a encontrar principalmente este tipo de hongo. ¿Por qué? Porque en la raíz vamos a ver que hacen la asociación. Entonces, para el reconocimiento de estos hongos micorríticos arbusculares, se hace necesaria la separación de esporas, ya que estos hongos solo pueden identificarse a través de esta estructura. Es decir, que a través generalmente de las esporas, nosotros sí vamos a identificar estos hongos micorríticos, ¿no? Y también de esporocarpos, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos dicho que hay hongos generalmente, por decir, principalmente los ectomicorrizos, aquellos que forman las micorrizas externas, generalmente son macroscópicos la mayormente, ¿no? Pero también podemos tener, en este caso, arbusculares que pueden ser también macroscópicos. Y requieren la separación de esporas, en este caso el suelo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a tomar las muestras? Principalmente raíces, ¿no? Tomar al azar una muestra de raíces de 5 plantas en un área de 12 metros cuadrados. Entonces, ustedes van a ver, tienen que ver también dónde están las plantas, ¿no? Y de dónde quieren, en ese caso, aislar. Y también es muy importante que si ustedes quieren aislar generalmente, principalmente estos hongos, ¿no? Que sean nativos, que sean de una misma zona, previamente tampoco no han tenido que agregarles micorrizas, ¿no? Porque ahora ya venden en el comercio este tipo de micorrizas y le agregan al tipo de planta y a veces estamos aislando los hongos, le decía, que son de otro sitio, ¿no? Entonces se puede tomar todo el sistema radical también, se puede tomar número de raicías, las raicías jóvenes, los que en este caso, estas raicías jóvenes son las más ideales. ¿Para qué? Para que nosotros podamos observar la colonización, ¿no? En el caso de plantas desarrolladas o si se desea un muestreo no destructivo, se toman al azar varios sitios de la rizósfera y se colectan las raíces jóvenes y raicías, con los cuales se hace una muestra compuesta por planta, ¿no? Por decir, aquí en este caso, si estamos tomando completamente el tipo de planta, en cambio en otro lado, solamente los alrededores, y vamos a tomar de estas raicías, las más pequeñas, generalmente para poder tomar, ¿no? Entonces uno hay que seleccionar, en este caso, las raíces más finas, porque ahí es donde principalmente se hace la unión, ¿no? Entonces, una vez que ustedes han tomado las muestras, que pueden ser de raíces, pueden ser de suelo, vamos a hacer, en este caso, primeramente, si nosotros tomamos las raíces, vamos a hacer la tinción de raíces. Hay varios métodos, en este caso hay unos modificados, pero este es el método de Philip y Hyman en 1970, en donde aquí vamos a utilizar raíces, hidróxido de potasio al 10%, ácido clorhídrico al 10%, 0,1, 1 normal, azul de tripán, en este caso la lactoglicerina, y las placas Petri que necesitamos para poder trabajar y baño María, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento que se realizan? Aquí hay que separar las raíces del suelo y se lavan estas raíces con agua corriente, ¿no? Con agua normal, agua de grifo, ¿no? No es necesario que sea agua destilada estéril o algo estéril, ¿no? Con agua de grifo, ¿no? Y se coloca una porción aproximadamente, van a pesar aproximadamente 1 gramo de raíces, ¿no? Y lo van a colocar en un tubo de ensayo. Por eso aquí también estoy colocando los tubos de ensayo de 16 por 150, los grandes, ¿no? Entonces las raíces deben cortarse con una tijera con un segmento aproximadamente de 1 a 1,5 centímetros de longitud, ¿sí?
Y en ese tubito ustedes le van a agregar hidróxido de potasio al 10% hasta que todas las raicillas que ustedes han colocado, que es aproximadamente 1 gramo, queden cubiertas, ¿no? Y entonces este tubito ustedes lo van a llevar a calentar a baño María por 10 minutos a una temperatura de 90 grados Celsius. Entonces, esta temperatura y el hidróxido de potasio que le estamos agregando nos permite, en este caso, aclarar los tejidos. ¿Se acuerda que nosotros hablábamos de las uñas, también los dermatofitos, en donde nosotros le agregamos hidróxido de potasio con la finalidad de poder ver en los hongos, porque aclara generalmente, en este caso, las células que puedan tener. Entonces, esta es una forma de aclaramiento, ¿no? Y estamos utilizando 90 grados Celsius porque en este caso ya son raíces, son estructuras mucho más duras, ¿no? Entonces, luego de pasar 90 minutos, ustedes van a decantar el hidróxido de potasio, ¿no? Ahora, cuando las muestras tienen raíces maduras, es decir, que no son finitas, no son jóvenes, aquí en estas raíces, cuando son duras todavía, hay abundantes fenoles, es más oscura en este caso. Y por lo tanto, van a requerir más tiempo adicionales de aclaramiento, ¿no? A veces generalmente se somete, en este caso, luego, si nosotros ponemos, si sabemos que en este caso son un poco gruesas y son muy oscuras, se le agrega, en este caso, somete peróxido de hidrógeno, si se le agrega el peróxido de hidrógeno, por normalmente 10 minutos más, ¿no? Esto es opcional, pero si no, lo podemos agregar en mayor tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos mucho más contacto del hidróxido para poder aclarar generalmente las raíces, ¿no? Una vez que decanta, nuevamente ustedes lavan las raíces con agua, ¿no? Y luego a estas raíces que ya lo han lavado, generalmente se cubre con ácido clorhídrico durante 15 minutos, ¿no? Se coloca ahí 15 minutos y luego se decanta este hidróxido, ácido clorhídrico, ¿no? Luego de esto que nosotros colocamos, debemos aplicar el azul de tripán, ¿no? ¿No? Y se colocan las raíces en placas con lactoglicerina para retirar el exceso de colorante por 10 minutos en baño de María, ¿no? Entonces, ustedes, eso es lo que podemos trabajar, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen las raicillas, acá le ponen hidróxido de potasio, bueno, aquí está un beaker, pero deben colocarlo a veces en tubo, lo llevan generalmente en este caso y se lleva a veces en el autoclave, pero el autoclave generalmente no a presión, sino fluente, por eso ustedes ven acá que está saliendo el vapor, ¿no? Es decir, que no cierran para aumentar la presión, no, solamente a vapor fluente, ¿no? Entonces, si les decía, si las raicillas generalmente en este caso tienen gran cantidad de fenoles porque son más maduras, son más viejas en este caso, se le agrega peróxido de hidrógeno al 10% por 10 minutos, ¿no? Luego lo enjuagan con agua corriente, se le agrega ácido clorhídrico 10 al 10% por 10 minutos, y luego se le agrega el azul de tripán, ¿no? Aquí ustedes en este caso van a colocar el tipo de azul de tripán, ¿no? Al 0,5%, y esto también lo llevan generalmente a vapor por 10 minutos. Aquí también luego se utiliza en este caso la lactoglicerina, y nosotros vamos a ver en este caso como si fuera un enjuague. Entonces ahí ya tienen sus raíces teñidas. El otro método generalmente es la tinción con tinta en vinagre. Hoy día se está utilizando mucho más este tipo en vinagre, debido a que no es fácil en este caso conseguir el ácido clorhídrico, ¿no? Entonces el método de Bergelen y colaboradores de 1998, en donde aquí nuevamente también separa la raíz del suelo, se lavan generalmente. A ver, ahorita su compañera recién ha llegado, ella va a tener falta ahorita. Miren, que ahorita está recién entrando, son 7:22. Bueno, no lo voy a hacer ingresar, porque ya son casi media hora. Separar las raíces del suelo y lavarlos con agua corriente, ¿no? Entonces nosotros vamos a, nuevamente igualito que hemos procedido, ¿no? Seleccionar las raicillas y también nuevamente colocan un gramo de raíces interior de un tubo de ensayo y se debe cortar las tijeras, le decía, de 1 a 1,5 longitud. Eso es lo mismo que arriba. Igualmente vamos a decolorar en este caso con hidróxido de potasio al 10% para cubrir completamente las raíces. Ahora, esto se lleva a hervir entre 15 a 30 minutos. También lo pueden llevar en la autoclave, pero como vapor fluente, de 15 a 30 minutos. Miren que aquí hay mayor cantidad. Y en algunos casos, cuando la raíz es muy pimentada, como decía los fenoles en este caso, se requiere un tiempo extra en la decoloración y se lleva, miren, al horno microondas por 30 segundos hasta 1 minuto, ¿no? Miren la forma que comí. Aquí no, en la anterior generalmente le poníamos
peróxido de hidrógeno y le poníamos 10 minutos más. En este caso, aquí generalmente se le lleva al microondas por 30 segundos hasta 1 minuto, ¿no? Una vez terminado el tiempo de aclaración, vamos a ver acá, se lavan las raíces varias veces en agua de grifo, es decir, que es agua corriente, no es agua destilada, estéril, no. Y con una pinza se traslada a un tubo de ensayo y aquí se cubre con la solución de tinta al 5%, ¿no? Es decir, que le vamos a agregar en este caso también el azul de tripán, generalmente, y en vinagre. Por eso aquí se dice el método tinta en vinagre, ¿no? Y se deposita en baño María a 90 grados Celsius y se deja por 3 minutos, ¿no? Transcurrido el tiempo, se retira los tubos con la pinza, se depositan en gradías y se retira la tinta con agua y con unas gotas, en este caso, de vinagre. Y se deja por un lapso de 20 minutos y pasado ese tiempo nuevamente se lava con agua de grifo, ¿no? Entonces las muestras de raíces ya teñidas se retiran del tubo, se depositan en cajas Petri para su observación en el estereoscopio. Una vez registradas las observaciones, se procede a tomar diferentes fragmentos raíces de 1 centímetro o más y se depositan en portaobjeto. Se agrega una gota de agua destilada y se coloca el cubreobjeto para observar, en este caso, al microscopio, ¿no? Entonces tenemos que ver, en este caso, tanto en el estereoscopio como en el microscopio. Igualmente lo anterior, ¿no? Entonces aquí estamos, la metodología, las raíces deben cortarse con tijera en segmento realmente de 1 a 1,5 de longitud. Para la decoloración se agrega hidróxido de potasio al 10%, se hierve 15 a 30 minutos. Una vez terminado el tiempo de decoloración, se lava las raíces varias veces con agua y grifo y con una pinza nuevamente se traslada en tubo, ¿no? Se cubre con una solución al 5% en vinagre, en este caso, es el azul de tripán en vinagre, y se deposita en baño María, en este caso 90 grados Celsius, y se deja por 3 minutos, ¿no? Luego de acá, generalmente se saca las raíces en este caso, y vamos a colocar las raíces generalmente con una gota de agua destilada, ¿no? Y luego podemos observar generalmente a través del microscopio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos observar en ambas coloraciones? Se supone que el azul de tripán ha coloreado principalmente las raíces, ¿no? Y entonces tenemos que observar, en este caso, el tipo de raíces. Generalmente, miren, hifas, generalmente ustedes van a ver que estas hifas están dentro de las raíces, ¿no? Eso quiere decir que el hongo ha tenido la capacidad de poder ingresar, ¿no? Aquí también podemos observar, y aquí ustedes lo que están observando aquí es una vesícula, ¿no? Esta de acá, lo que están observando aquí son hifas, ¿no? Y lo que están observando en esta parte de aquí son arbúsculos. Estos son arbúsculos, miren, ¿no? Esta es una vesícula también, ¿no? Entonces aquí vamos a ver hifa y vesícula como ustedes están observando. Entonces, si ustedes observan esto, quiere decir que las raíces generalmente es una raíz que tiene, ha hecho simbiosis con el hongo, por lo tanto es una raíz micorrizada, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos observar. Yo le decía que frecuentemente más se observan a veces vesículas, ¿no? Miren, ¿por qué? Porque estas tienen por más largo tiempo, en cambio los arbúsculos generalmente fenecen como se dice, se desvanecen después de un tiempo muy corto, ¿no? Y estas sirven como propáulos, por si las vesículas como propáulos, en este caso son almacenes generalmente porque tienen lípidos generalmente, ¿no? Ahí almacenan sustancias de reserva. Entonces, eso es lo que nosotros podemos observar. Esto es lo que quiere decir. Ahora, está bien que nosotros vemos está micorrizada, pero para nosotros saber que una planta verdaderamente es buena, es decir, que esa simbiosis es buena, generalmente se debe hacer cuantificación de la colonización de las raíces micorrizadas. En este caso se utiliza la metodología de intersección de cuadrantes, Giovanetti y Moss en 1980. Entonces, con las raíces, le decía previamente teñidas, se procede a evaluar la colonización mediante las técnicas de inserción de cuadrantes o inserción de campos en placa, ¿no? El método a utilizar se selecciona de acuerdo con lo que se pretenda la investigación, ¿no? Nosotros podemos determinar qué porcentaje de colonización total generalmente hay en hongos de micorrizas arbusculares, y esto está determinado por el número de centímetros raíces, ¿no? Igual número para un ensayo y la presencia de la estructura, en este caso del hongo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué necesitamos? Raíces teñidas, placas Petri, y aquí, como vamos a medir generalmente, necesitamos una regla graduada y aguja de disección, láminas y pipetas, ¿no? El procedimiento es marcar una placa Petri con líneas verticales y horizontales. Ustedes van atrás en la plaquita con su plumón, generalmente van a ser líneas verticales y horizontales a una distancia de 1 centímetro
de manera que se obtenga cuadraditos de 1 centímetro de lado. Con la ayuda de agujas de disección, distribuir aleatoriamente las raicillas teñidas que han tenido de 1 a 1.5 centímetros, lo colocan en toda la placa aleatoriamente. Ustedes no van a ponerlo como aleatoriamente dentro de la placa. Y luego deben contar las intersecciones de las raíces con todas las líneas verticales y horizontales, ¿no? Se cuantifica todas las intersecciones para finalmente obtener el número de intersectos de raíz colonizada y el número de intersectos de colonizados y no colonizados, ¿no? Y acá se calcula el porcentaje de longitud de raíz colonizada, generalmente que es el porcentaje de longitud de raíz colonizada, es el RCE, según la siguiente fórmula, ¿no? Entonces, la longitud de raíz colonizada en porcentaje es el total de intersecciones colonizadas. Ustedes tienen que ver a través, en este caso, del estereoscopio, a veces se ve, ¿no? O usando un microscopio también a 4X nada más, en este caso, y ustedes van a ver el total de intersecciones colonizadas en centímetro sobre total de intersecciones no colonizadas, aquellos que no han sido colonizados por el hongo, más el total de intersecciones colonizadas en centímetro por 100, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que ustedes tienen que hacer. Acá ustedes van a tener una placa y ustedes van a hacer líneas horizontales y verticales, y aquí, en este caso, ustedes van a tener, en este caso, tenemos los cuadraditos de 1 centímetro. Les decía que ustedes colocan las raíces al azar, y en estos intersectos que ustedes ven aquí, estos puntitos que vamos a ver, ahí estos tienen que ver si las raíces han sido colonizadas o no han sido colonizadas. Tanto verticalmente como horizontalmente, ustedes van a tener que hacerlos, contar donde dan los intersectos, entonces ustedes van a tener que contar, ¿no? Y de ahí aplican, en este caso, el tipo de fórmula, la fórmula que les he mencionado anteriormente, ¿no? Y ahí ustedes van a tener longitud de la raíz colonizada es 43.7%, un ejemplo de acá, ¿no? Porque aquí tenemos raíces micorrizadas 35, raíces totales, en este caso observadas 80, y en ese caso ustedes van a trabajar, ¿no? Entonces es más o menos los cuadraditos que ponen, y ustedes ponen, miren las raíces que están. Entonces ustedes van a contar los intersectos aquí. Estos intersectos que dan generalmente en la línea, ustedes van a tener que hacer el recuento, ¿no? Entonces, de acuerdo, por eso ustedes tienen que ir, en este caso con el estereoscopio, principalmente leer, no tienen que repetir, por eso tienen que saber cómo deben estar leyendo adecuadamente, ¿no? Y hay otro método de evaluación de campos colonizados y no colonizados, ¿no? Bueno, ahí también se utiliza raíces, placas Petri, láminas, acá lámina porte y cubre objeto, la lactoglicerina, generalmente la regla graduada de aguja de disección, ¿no? Entonces aquí ustedes lo que van a hacer es usar la lámina porta objeto, ¿no? Y aquí vamos a hacer líneas paralelas de distancia de 1 centímetro. Aquí no van a hacer cuadraditos, sino van a hacer líneas paralelas a una distancia de 1 centímetro, de manera que se obtenga cuadrados de 1 centímetro de lado, ¿no? Y luego cortan las raíces coloreadas que han tenido, deben ser de 1 a 2 centímetros, y se coloca paralelamente sobre el portaobjeto, ¿no? Aquí le pueden añadir agua o lactoglicerina, y cubren con el portaobjeto, ¿no? La lactoglicerina solamente es para fijar, para que no se mueva mucho, en este caso, las raicillas, ¿no? Y aquí observan el microscopio y contar los campos colonizados y no colonizados. También puede hacerse la evaluación visual de estructuras o el conteo de campos colonizados no colonizados, ¿no? Y también se calcula, en este caso, el porcentaje de longitud de raíz colonizada de la siguiente fórmula, ¿no? Entonces, porcentaje de colonización total generalmente es número de campos colonizados por cualquier estructura, en este caso, cualquier estructura que ustedes puedan ver de un hongo micorrítico arbuscular, sobre el total de campos contados observados, ¿no? Ahora, si ustedes quieren, nosotros hemos dicho que las micorrizas, generalmente las arbusculares, presentan vesícula y arbúsculo. Este es el porcentaje de colonización. Pero también pueden sacar el porcentaje de colonización por vesícula, porque ustedes van a ver si en donde ustedes están bien por campo, están viendo vesículas o están viendo arbúsculos. Entonces, lo único que va a cambiar generalmente el campo colonizado, ustedes lo van a ver porcentaje por vesícula, solamente aquellos campos que tienen vesícula o aquellos campos que tienen arbúsculo, y esto les puede determinar, ¿no?
Entonces, esto nos permite determinar, y esto porque es importante para ver si verdaderamente el porcentaje de colonización por hongos micorríticos ha sido eficiente o no, ¿no? Es de suponer que también la colonización debe ser, en este caso, de un 70 a un 80% de colonización. ¿Para qué? Para que podamos elegir, en este caso, estas micorrizas o estos hongos micorríticos tengan buena colonización con la planta. Profesora, Bueno, y sí, dime. una consulta. La primera fórmula es para, como se dice en general, para hongos micorríticos, arbusculares y vesiculares. No, no, no. O, No, a ver, este de acá, cuando nosotros hablamos de micorrizas, acá dice hongos micorríticos arbusculares. Los hongos micorríticos arbusculares son las endomicorrizas, es un tipo de endomicorrizas, y estos presentan vesículas y arbúsculos. Aquí en la primera fórmula cuentas tanto vesículas y arbúsculos. ¿Está bien? Acá en esta, la primera. ¿Sí? ya, Pero, profesor. ahí donde estoy. Aquí me quedé. ¿No? Entonces, si yo quiero, por decir, si usted quiere, en este caso solamente ver el porcentaje de colonización para ver las reservas que tiene, entonces solamente viene en esta parte de acá. Esto nos permite la vesícula y arbúsculo. Los arbúsculos generalmente son en las primeras etapas de micorrización, ¿no? Yo le decía que estos después desaparecen. Al final solamente vamos a tener vesículas, ¿no? Entonces, esto nos está indicando en este caso que el hongo generalmente ha sido, anteriormente ha sido micorrizado, es decir, que solamente encontramos vesículas. En cambio, cuando ya estamos recién encontrando arbúsculos, cuando recién generalmente la planta se está micorrizando, ¿sí? Pero esto es en total. Pero por decir, si ustedes quieren ver solamente la cantidad de vesículas y la cantidad de arbúsculos, lo ponen separadamente. Pero en sí, este es total de todo. Entonces aquí, esta les decía la lámina que ustedes tienen, y entonces aquí van a hacer estas rayitas en el portaobjeto, ¿no? Que ustedes pueden colocar aquí las raicillas, ¿no? Entonces lo ponen a lo largo nada más la raicilla, ¿no? Entonces en sistema radical de plantas con base de montaje de raíces teñidas en portaobjeto, ¿no? Se colocan, en este caso, las raíces y ustedes le ponen encimita una lámina con, en este caso, el portaobjeto, pero aquí van a ponerle una gotita de lactoglicerol, ¿no? Y pueden, en este caso, ver las estructuras, ¿no? Inclusive, por eso aquí sí es necesario a veces el microscopio, porque aquí sí vamos a ver las vesículas y arbúsculos. En el estereoscopio casi no se puede observar, ¿no? Entonces, miren, aquí están colocando, miren acá sí. Estas son las raíces que han colocado. Esto debe tener 1 centímetro de separación. Le ponen aquí en este caso la lámina y ustedes van a ver a través del microscopio si tienen vesículas, y estas son las vesículas, o tienen arbúsculos, ¿no? O solamente venifas de repente, ¿no? Entonces, pero esta es la presencia realmente que hay estos arbusculares, porque a veces podemos ver hifas, pero no vemos ninguno de estos, ¿no? Entonces, esto es importante que tenemos que tener en cuenta. Ahora, eso es en cuanto a raíces. Y vamos a simbiosis con la planta. Entonces, en la obtención de esporas vamos a hacer el método de centrifugación, ¿no? Este es importante para poder identificar con claridad los géneros y, de ser posible, la especie, en este caso el hongo. Un buen montaje de esporas permite apreciar estructuras claves que no se distinguen a simple vista con un estereoscopio, ¿no? Entonces, el procedimiento aquí ya no vamos a tomar raíces, sino vamos a tomar muestras de suelo, porque en las muestras de suelo ahí van a estar latentes las esporas. Y este tipo de hongos generalmente se identifican principalmente por las esporas, ¿no? Entonces ustedes toman 20 gramos de suelo previamente tamizado, es decir, que ustedes van a tener el suelo y eso lo van a tamizar generalmente, un tamiz número 10 que debe tener poros de 2 milímetros, ¿no? Pasar la muestra por tamices superpuestos, es decir, que ustedes van a tener diferentes tipos de tamices, de tamaño de poro de 450, 500, 100, en este caso micrómetros, 120 micrómetros y 40 micrómetros, ¿no? Y luego lo ponen ustedes ahí el suelo, con abundante agua eliminan las impurezas y partículas de tamaño inferior, de las cuales dificultan el trabajo de separación, ¿no? Entonces, recoger cuidadosamente todo lo que quede en los tamices intermedios, por decir, este tamiz de 120 y 40 micrómetros. En estos tamices ustedes van a sacar lo que ha quedado ahí. Con una espátula muy fina y lo pasan a un tubito para centrífuga, ¿no?
previamente de hecho marcado, ¿no? Si ustedes van a colocar del tamiz 120, lo van a marcar que es del tamiz 120 y el otro de 40 micrómetros, ¿no? Se agita el fondo de cada tubo con ayuda de una espátula de punta fina y luego con la jeringa con jeringa para sacarosa se toma 40 mililitros de sacarosa al 70% y cuando la muestra no presente, en este caso agitación, se adiciona presión al fondo de cada tubo preparado para completar 45 a 50 milímetros, ¿no? Luego se lleva a centrifugar a 3.350 revoluciones por minuto por 4 minutos y luego debe haber una separación clara de 3 fases. Va a haber un agua, una sacarosa y un suelo, ¿no? Con una jeringa para sacarosa se extrae la fase intermedia, ¿no? De los tubos sacarosa. En este caso aquí vamos a ver, principalmente el material contenido en el límite de sacarosa y agua es donde se van a acumular las esporas, ¿no? Por eso ahí hay 3 fases que vamos a ver, ¿no? Y eso con una manguerita se lleva y se toma generalmente y ahí ustedes van a encontrar las esporas, ¿no? Luego generalmente se pasa a un tamiz aproximadamente de 40 micrómetros y se lava con agua de grifo nuevamente. Con el frasco lavador se pasa el material restante, lo que queda aquí, a una caja Petri pequeña para la limpieza y extracción manual de las esporas. Las fracciones extraídas de cada tamiz también se pueden separar por separado, ¿no? Ahora, con una